¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de OpenAuto. Este es el tercer día de los 30 videos que estaremos subiendo de contenido de valor en este mes del conocimiento de OpenAuto. Mi nombre es Andrés Meléndez y lo estaré acompañando en esta explicación de qué es el sensor CKP y CMP. Comenzamos. Lo primero es entender que el sensor CKP es uno de los elementos que integran todos los sensores de gestión y toma de datos en el vehículo. En este caso es el que va a tomar el CKP el valor de giro de motor para saber si el vehículo está trabajando y está girando realmente. El CMP en cambio va a tomar en consideración si están girando las levas, pero ya vamos a ver con un poco más detalle cada uno de ellos. Recuerden que este es uno de una serie de videos donde estaremos explicando sensor a sensor. El CKP significa este acrónimo. Viene de las palabras en inglés Crankshaft Position Sensor, sensor de posición del cigüeñal. Entonces, como su palabra lo dice en español, lo que va a detectar si este es el volante de motor, va a determinar en qué ángulo, en qué posición está el cigüeñal con respecto a el punto muerto superior, porque ese es el punto fundamental de todo esto, sabiendo en qué posición está, tú puedes determinar en qué posición está el cilindro, el pistón en el cilindro 1, si está abajo, si está arriba, etcétera. Ahorita les explico cómo. Estas imágenes que están viendo en pantalla son de alguna manera una de las formas más comunes en las que podemos conseguir físicamente o identificar el sensor CKP. Son este tipo de elementos normalmente de color negro por su material polímero, que puede estar presentado tanto de manera directa para conectarse en él o como en presentaciones con cable extensor que después se le conecta parte del ramal. Ok, veamos un poco más a profundidad a información sobre el sensor. Su ubicación, ¿dónde lo ubicamos? Podemos ubicarlo prácticamente en tres posiciones comúnmente. En la primera imagen de la izquierda tenemos que está ubicado justo insertado dentro del bloque del motor del lado de la unión del motor y la caja. En esa unión justamente ustedes pueden buscar tanto del lado de la pared de fuego donde están los gases de escape o del lado del múltiple de admisión de acuerdo al vehículo, si hay en algún punto un agujero o la presencia de este tipo de sensor. Y ya como vieron en la imagen anterior, es posible encontrarlo de esa forma, por ejemplo, en muchos vehículos europeos, como por ejemplo Renault, que justamente está en esa unión entre el motor y la caja. En el del medio lo tenemos presente del lado de lo que sería el volante de inercia, pero de la pared de fuego, midiendo lo que sería una rueda dentada que está, como ven ahí, se logra ver un poco hacia el volante motor donde está el embrague. Y tenemos un último caso del lado derecho que está montado en el damper. No está, o sea, hacia adentro del block, ni está directo en el volante, sino que está en el damper, que va a ser esta especie de polea que permite el movimiento de la bomba de agua, de la bomba de aceite hidráulico, del alternador. Entonces, para vehículos como por ejemplo el Corsa, estos ocupan, además del damper que va a ser esa polea principal, va a tener esta especie de corona dentada, la cual el sensor, como ven, va montado de frente a esos dientes para poder determinar entonces el movimiento. Su funcionamiento, como vemos en la imagen, o sea, se basa prácticamente en convertir ese movimiento de la rueda dentada en una señal eléctrica, que de acuerdo del tipo de sensor puede ser una señal eléctrica de tipo sinusoidal al estilo de voltaje en corriente alterna, la cual va a ser luego procesada por la unidad de control del motor. Hay algunas que son distintas, o sea que generan una señal cuadrada. Esos son sensores de efecto Hall. Veamos a continuación los dos tipos de sensor.
El primero lo podemos llamar de tipo magnético o inductivo. Este tipo de sensores se caracteriza porque puede generar su propio voltaje. Es decir, que él funciona internamente como si fuera una especie de muy pequeño alternador. El alternador, cuando es excitado por un campo magnético, eh, un bobinado captura por esa inducción electromagnética ese campo y lo transforma en voltaje, un voltaje en corriente alterna. Por eso se llama alternador. En el caso del sensor de CKP de tipo inductivo, él también a través de ese campo magnético es absorbido por el bobinado, lo recibe y entonces es convertido en una señal de voltaje en corriente alterna, la cual normalmente tiene una resistencia que va por el orden de los 2.7 kiloohmios. Eso va a depender muchísimo del fabricante. Hay algunas de 200 ohmios, etcétera. Yo les recomendaría no diagnosticar necesariamente por resistencia este tipo de sensores, sino más bien por señal. Entonces, partiendo del hecho de que son generadores de voltaje en corriente alterna, ustedes lo que van a hacer es con su multímetro, ya que este curso, ya esta presentación la estamos viendo como parte del curso de OpenAuto de diagnóstico de la inyección electrónica con multímetro y lo vemos como con más detalle. Sin embargo, aquí les estoy haciendo toda la explicación de que este sensor nosotros lo diagnosticamos con el multímetro colocándolo el selector del multímetro en voltaje en corriente alterna. ¿Cuánto es el valor de ese voltaje mínimo que nosotros deberíamos detectar ahí para determinar si el vehículo, si el sensor está trabajando bien o no? Al momento de dar arranque, debería generar al menos 1 voltio. Con ese voltio ya nosotros podemos saber, al menos hasta cierto punto, de que el sensor está trabajando. No con toda la calidad y el detalle, pero al menos sabemos que está trabajando. Para saber con muchísimo más detalle, pudiésemos hacer esa medición o esa lectura con el osciloscopio, que es otra de las herramientas de diagnóstico necesarias. Veamos el segundo tipo de sensor de CKP. Este se llama de efecto Hall o sensor digital. Como ven, el tipo de señal ya no es sinusoidal de esta manera como de onda, sino ya es una señal cuadrada que a medida que se va acelerando, él va aumentando la frecuencia, o sea, la cantidad de estos ciclos arriba, abajo, que se van generando. El voltaje de trabajo de este tipo de sensores va a depender del voltaje que le entregue la unidad de control, en este caso la computadora del motor. Este tipo de sensores puede estar alimentado entre 5 voltios y 12 voltios en su mayoría. Ahora, ¿cómo funciona? Si ustedes ven esta imagen, esto de alguna manera ejemplifica cómo está estructurado internamente este sensor. Es básicamente un transistor, el cual va a tener en la parte de la base, imagínense que un transistor es como una especie de interruptor. En la parte de la base va a ser el punto del transistor donde prácticamente nosotros presionamos el interruptor para que cierre un circuito. En este caso, en vez de ser una persona quien cierra el circuito a través del contacto, es el campo magnético generado por los dientes. Entonces, nosotros lo vemos aquí en este ejemplo como este pequeño imán norte-sur, el cual excita la pastilla semiconductora y esta emite entonces la señal para lo que sería la activación del transistor. Cuando se activa el transistor, ¿qué sucede? Bueno, comienzan a fluir los electrones, que en este caso había 12 voltios, y se van a masa, siendo este pin que se fue a masa el pin de señal. Entonces, si nosotros colocáramos el multímetro en función de voltios o el osciloscopio en función de voltios, aquí en este punto, nosotros antes de que se cerrara este interruptor, ¿cuánto teníamos? De aquí llegaban 12. Entonces medíamos 12, teníamos voltaje alto. Y en el momento que pasó el campo magnético y cerró el circuito, ¿qué pasó? Se hizo conexión hacia el colector, o sea, la parte de masa, que siempre va normalmente a masa, y la señal cayó a masa. Generó una caída de tensión. Esa caída de tensión va a durar en cero siempre y cuando el diente esté
frente al transistor. Una vez que empieza a girar, ¡boom!, se rompe esa excitación y el voltaje nuevamente vuelve a subir. Eso lo detecta la computadora y detecta que hubo un movimiento, hubo un diente. Y así eso lo repite durante toda la cantidad de dientes que tenga la rueda fónica. Ese es el nombre que se da a la rueda dentada que le entrega la señal de giro al sensor CKP, rueda fónica, y gracias a eso entonces se van determinando la cantidad de dientes. Ahora, ¿cómo se determina tanto para el sensor magnético como para el de efecto Hall cuando está en punto muerto superior? O sea, punto muerto superior es el punto máximo de altura que puede llegar el pistón cuando está subiendo, haciendo esa carrera o de compresión o de escape. Entonces, ¿cómo lo sabe? Como ven en esta imagen de un poco más atrás, esta rueda fónica, ven que tiene diente, 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 y aquí se generó algo especial. Y es que hay como un diente largo y aquí hay una vacancia de diente. Eso es justamente lo que estaría indicándole al computador que ese es el punto muerto superior del cilindro número 1. Ahora, justamente generé la duda para ustedes. Si sabemos que está en punto muerto superior, ¿verdad? El cilindro número 1, ¿cómo sabemos si está en la carrera de compresión o si está en la carrera de escape? Para saber entonces, de parte de la computadora, si tiene que mandar a inyectar o tiene que aguantarse hasta el próximo giro. Y ahí es donde surge la necesidad de generar lo que sería el sensor CMP. El sensor CMP viene por sus siglas en inglés Camshaft Position Sensor, sensor de posición de el árbol de levas, camshaft del árbol de levas, el cual básicamente tiene la misma lógica de funcionamiento que el CKP. Ambos vienen tanto en tipo de efecto Hall con señal cuadrada como inductivo, o sea, la lógica para el diagnóstico de estos sensores es exactamente la misma, por lo que prácticamente esta explicación nos la vamos a ahorrar porque ya la aplicaría exactamente lo mismo para el caso del CMP que lo que acabamos de explicar para el CMP, pero agregamos cierta información. Primero, ¿dónde está ubicado el CMP? Normalmente este sí va en la parte de arriba del motor, en lo que sería el tapaválvula. Ahí vemos dos casos. Puede ir tanto en la parte delantera o la trasera del tapaválvulas. Recuerden que ese sería el que mide el giro del árbol de levas. El árbol de levas es el que se va a encargar de, a través de su movimiento y esas levas mecánicas que tiene, de generar la apertura de las válvulas. Entonces, si yo sé en qué posición están las válvulas, puedo saber si entonces el cilindro, cuando está en punto muerto superior, va a estar en fase de terminando fase de escape o terminando fase de compresión. Entonces, fíjense que dependiendo del vehículo, podemos tener sensores tanto en la parte delantera como trasera, o sea, inicial o final del árbol de leva. Recuerden que es un eje y podemos colocarlo prácticamente en cualquiera de los dos lados de ese eje, pero lo más interesante es que en algunos vehículos colocan tanto para el árbol de levas de admisión como para el árbol de levas de escape. Entonces podemos tener dos sensores para admisión y uno para escape. Y hay algunos vehículos que incorporan 4 sensores. ¿Por qué? Porque tienen para admisión y escape en la parte de inicio del árbol de levas y tienen también otros dos para la parte final de ambos árboles de levas. ¿Por qué? Porque esos sistemas incorporan un sistema que se encarga de generar pequeñas variaciones en el movimiento del árbol de levas para poder generar mayores rendimientos en diferentes condiciones de funcionamiento, o sea, a mayores regímenes de giro. Entonces él puede generar una mejor performance, un mejor desempeño por parte del motor. Entonces, para medir ese pequeño movimiento que generan a través de electrónica y hidráulica en algunos casos,
se logra medir esa pequeña variación colocando uno al inicio del árbol de leva y otro al final. Entonces, por eso podemos tener hasta 4 sensores de árbol de leva. Pero ¿cómo los vamos a diagnosticar? La mayoría son de efecto Hall, la mayoría de los casos de 3 terminales, los cuales van a tener primero una alimentación, una masa y una señal. La alimentación puede ser, como les dije en el caso del CKP, un positivo de 12 o de 5 voltios y la masa va a ser de 0 voltios. La señal va a depender absolutamente de la alimentación y la masa que nosotros le coloquemos. En este caso puede ir 12 masa y así va a ser la señal, y si es alimentada con 5, 5 masa. ¿Cuáles son las verificaciones y diagnósticos que debemos realizar? Que existan los 5 o los 12 voltios para el caso de los efectos Hall, que exista la masa de igual forma para el caso de los efectos Hall, y que exista variaciones en el voltaje de manera exacta y precisa, o sea, 0, 12 o en el caso de otra alimentación 0 o 5, para que de esa manera sepamos que funciona. No es necesario ni siquiera que el motor esté andando. Nosotros podemos excitar este sensor a través de un metal. Luego subiré algunos videos haciéndoles este tipo de demostraciones, pero ahorita estamos en la parte teórica. De igual forma, ¿cómo sabemos nosotros, cómo podemos imaginarnos de una posible condición de falla de CKP o de CMP? Estas son algunas de las fallas más comunes. Obviamente se puede encender la luz check engine o la luz 1000 realmente, como se debe llamar, por malfunction indicator lamp, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Yo diría que la causa más común o la consecuencia más común de que estos sensores no funcionen es que el motor no arranca, no hay movimiento, no hay giro, no parte, como llaman aquí en Chile, no hay funcionamiento normal del motor. El vehículo se atrasa, el carro sería el vehículo, puede apagarse el motor espontáneamente, no hay RPMs. Cuando tú le das giro al motor, una de las formas más fáciles de determinar si está una posible falla de CKP o CMP es que no hay RPMs en el tablero, en el tacómetro. Otra posible consecuencia, no va a haber pulso de inyección, no van a inyectar los inyectores. Que exista una pérdida de correlación con el CMP, o sea, al mismo tiempo debe haber una correlación constante entre CKP y CMP para determinar que esto funciona adecuadamente y que el vehículo esté en tiempo mecánicamente hablando. Y en el escáner podemos ver si hay algún código de correlación. Las fallas mecánicas también, o ruedas fónicas mal montadas o con fallos, pueden generar fallas, entre comillas, electrónicas del CKP, y por eso el vehículo tampoco funcionar o no partir el motor o funcionar en mal estado, ya que la señal que le está entregando en este caso el elemento mecánico está malo y el sensor lo detecta como una señal errónea y en consecuencia la computadora actúa de forma errónea. Para ejemplificarles un poco esto, yo les tengo un caso. Fíjense aquí, ya les voy a hablar de lo anterior, un caso real de un Chevrolet NQR. Ese caso está en YouTube. El link está aquí abajo y ahí explicamos con osciloscopio y una cámara endoscópica. Nos metemos directamente al volante de inercia y vemos, dándole giro poco a poco, que le faltan dientes. Entonces, al faltarle dientes, el sensor CKP detecta que le faltan más dientes de lo que debería y el motor genera el código de performance, o sea, de mal desempeño de la señal del sensor CKP. Entonces, es un caso súper interesante, vayan a verlo. Se los voy a tratar de colocar aquí en los cintillos de links para que vayan a verlo, y también en la barra de comentarios va a estar. Así que por favor véanlo, porque eso es un caso donde aplicamos todos estos conocimientos. Está súper interesante. En cuanto al CMP, para agregarle algo más de información a esta explicación, fíjense que la rueda fónica, la rueda dentada es totalmente distinta. Esta la podemos llamar corona. Y esta tenemos dientes totalmente distintos, dientes mucho más largos, vacancias de dientes más largas y tienen una forma muy particular. Por lo tanto, cuando nosotros medimos estas señales con el osciloscopio,
se ven de esta forma: un diente corto, una vacancia larga, diente corto, vacancia larga, después diente largo, etc. Entonces eso es muy importante a la hora de hacer las mediciones. De igual forma van a tener su voltaje de alimentación, su masa y su señal variable de acuerdo a esta condición. En el caso de este sensor inductivo, al igual que el del CKP, nosotros lo medimos con el multímetro en función de voltaje en corriente alterna. Y lo mínimo para que un vehículo arranque desde el punto de vista de control del computador sería que nos entregue al menos 1 voltio en corriente alterna. Ideal, si tienen la posibilidad, leer con escáner y verificar que tienen las RPM, o si no, con el osciloscopio, verificar esa señal sinusoidal que también les indica el funcionamiento. Eso está en el video del caso real que les dejé ahí. Las pruebas, siempre verificar las buenas alimentaciones, las masas y verificar las señales con el osciloscopio de manera ideal. Quiero, para finalizar, invitarlos para un webinar que estaremos realizando sobre sistemas de posttratamiento. Eso lo vamos a hacer este domingo. Domingo, para tener la fecha, 21 de junio. Están más que invitados para este domingo, donde estaremos hablando del funcionamiento de diferentes sistemas de posttratamiento. Estos son los sistemas que lo que hacen es evitar que se emita al medio ambiente toda la carga de hollín, de gases que pueden ser perjudiciales para el ser humano, pero que más allá de sus implicaciones desde el punto de vista ambiental, yo quisiera darles las implicaciones más técnicas. ¿Cuáles son sus arquitecturas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están estructurados? Y cómo se diagnostican de manera muy genérica. Es como para comenzar a introducirnos en este tema y irles dando una idea de cómo funcionan, cómo operan y las causas más comunes de falla. Entonces, es un evento gratuito y es introductorio para que vayan enterándose de este tipo de sistema. Entonces, bueno, mis estimados, si llegaron hasta el final, por favor comenten en la barra de comentarios la palabra sensor CKP, y de esa manera yo voy a saber que llegaron hasta aquí y el video fue de valor para ustedes. Eso se los pido de corazón, al igual que les pido que se suscriban al canal y le den me gusta, ya que eso nos motiva y nos apoya para nosotros poder seguir subiendo contenido de manera constante y mantenernos aquí a la vanguardia. Entonces, bueno, con esto me despido. Espero que tengan una feliz tarde y nos vemos en el video de mañana. Entonces, hasta pronto. Cuídense.